Buenos días. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 20 de marzo de 1937 y esta semana prácticamente concluye la batalla de Guadalajara, que es la principal ofensiva de este mes en el sector central. Continuando con la situación a 14 de marzo, desde hace un par de días tiene lugar un contraataque masivo de las fuerzas republicanas contra el avance del Corpo di Truppe Volontarie italiano y en menor medida de la Segunda Brigada Española de la División de Soria. Y este contraataque ha dado lugar a la retirada en desorden de toda una división del cuerpo italiano. En esta contraofensiva no solo participan fuerzas españolas, sino también la 12 Brigada Internacional, que incluye un batallón de voluntarios italianos antifascistas, el batallón Garibaldi. El día 14 de marzo, después de 3 días de duros combates, el batallón Garibaldi reconquista a sus compatriotas de la segunda división Fiamme Nere el Palacio de Ibarra, que ocupa un lugar estratégico en la carretera entre Brihuega y Torija. Según parece, los italianos comunistas no hacen prisioneros entre los italianos fascistas. Algunos resisten hasta el final, otros son asesinados después de rendirse y otros logran unirse a la desbandada que lleva 2 días produciéndose. Al día siguiente, las lluvias paralizan la contraofensiva y los combates entre el 15 y el 17 de marzo, lo cual aprovecha el general Roata, al mando del CTV, para dirigirse a Salamanca a entrevistarse con Franco. Ha hablado con él por teléfono hace algunos días. De hecho, algunas fuentes hablan de que Franco se traslada a Arcos de Jalón en Soria a supervisar la ofensiva o entrevistarse con Roata, pero después de haber consultado en varios lugares veo más probable lo primero, es decir, que es Roata quien vuela a Salamanca para hablar con Franco en su cuartel general y solicitarle apoyo, que más tropas españolas participen en la ofensiva. No obtiene tal apoyo, ya que las fuerzas franquistas que combaten en el Jarama han quedado agotadas y por lo tanto no se puede hacer nada en el sector central para ayudar a los italianos. Esto hace al general italiano volverse contra sus propias tropas y redacta a la vuelta en Arcos de Jalón una serie de informes en los que critica la combatividad de sus propios hombres. Durante los días siguientes de la batalla, estas órdenes o informes acabarán cayendo en manos de los republicanos y contribuirán al descrédito del ejército italiano en España. Entre otras cosas, Roata afirmaba: incluso en las masas mejores y de más valor existen cobardes. No debemos sorprendernos, pues, de que también hay alguno entre nosotros, pero nosotros nos los quitamos de encima. Se ha comprobado palmariamente algún caso de autolesión, es decir, de soldados que se herían a sí mismos para evitar combatir. Se ha comprobado que algunos heridos vendados no tenían en realidad nada. Se ha comprobado que algún herido auténtico iba acompañado por individuos que de ningún modo tenían dicha misión y que aprovechaban esa circunstancia para abandonar la línea de fuego. Por lo tanto, si bien es algo que no fue generalizado en el CTV, de hecho los que combaten en el Palacio de Ibarra fueron muestra de ello, se produjeron casos de pánico y de desbandada, lo cual contribuyó a la derrota franquista en esta batalla y sobre todo a la propaganda política del enemigo. Como he comentado, en los días 15, 16 y 17 de marzo, estando Roata en Salamanca, continuó el mal tiempo. Lo aprovechó también el general Rossi al mando de la primera división, Diolo Buole, que estaba en Brihuega, para inspeccionar otro sector del frente menos activo, que era Masegoso de Tajuña.
Es en estas circunstancias cuando el 18 de marzo, primer día que deja de llover, los republicanos retoman la contraofensiva donde la dejaron, terminando de rematar a las tropas italianas. Concretamente, antes que nada, el mismo 18 de marzo en Brihuega, unas horas antes de que se produjera el contraataque republicano, 4 personas, presuntos espías, entre ellos Consuelo Ortega, según la describe Ricardo de la Cierva, una bella maestra de 19 años, fueron capturados por una patrulla italiana en las afueras de Brihuega, junto al río Tajuña, según parecía cuando realizaba labores de espionaje. Los 4 fueron fusilados, incluida la joven maestra de 19 años. Aclarado esto, es la tarde del 18 de marzo cuando continúa la contraofensiva republicana, concretamente en el mismo río Tajuña, donde se ha producido unas horas antes el fusilamiento al que hacía referencia. La 65 Brigada Mixta cruza el río para atacar a la primera división italiana. Ese mismo día la población cae. De manera, ya había caído el Palacio de Ibarra 4 días antes, pero lo que es el casco urbano cae el 18 de marzo en manos de los republicanos, y la primera división italiana, entre muertos en combate, prisioneros y los que huyen otra vez ahora, deja de existir. Por lo tanto, la primera y la tercera divisiones italianas están prácticamente aniquiladas en esta batalla. A esto se huye el ataque de la 9ª Brigada Mixta por la carretera nacional 2, que ataca desde Trijueque a la 4ª división italiana y la hace retroceder hasta Argecilla y Cogollor. Esto deja peligrosamente expuesto al coronel Marzo, que acompaña al general Moscardó al mando de la 2ª Brigada de la División de Soria, cuyos avances por el río Badiel y Henares ahora carecen de sentido. Por lo tanto, emprende también en la retirada, una retirada estratégica, dejando los pueblos recientemente conquistados para centrarse en el núcleo principal de Jadraque. Al día siguiente, 19 de marzo, continúan los avances republicanos por el sector de Brihuega y logran reconquistar Villaviciosa de Tajuña. Por cierto, no he hecho notar aún el paralelismo que mencionó Ricardo de la Cierva entre esta batalla de Guadalajara, que entre otros muchos lugares tuvo lugar en Brihuega y Villaviciosa, el hecho de que fue también escenario de una de las batallas decisivas de la Guerra de Sucesión, la doble batalla de Brihuega-Villaviciosa en 1710. Continuando con lo de 1937, los italianos, después de una semana de retirada, logran finalmente establecer una línea defensiva prácticamente en el kilómetro 100 de la carretera nacional 2, entre las poblaciones de Ledanca, Cogollor y Masegoso. Al día siguiente, 20 de marzo, es decir hoy, los republicanos logran llegar a su máximo avance en la contraofensiva cuando recuperan 2 de estas localidades, Ledanca en el kilómetro 97 de la Nacional 2 y Masegoso, que está ya en el desvío en dirección a Cifuentes. Queda en manos franquistas la población de Cogollor, así como Las Inviernas, y ese será el frente hasta el final de la guerra en Guadalajara. En lo que se refiere al sector de la 2ª Brigada Española, la 12 División Republicana al mando de Nino Nanetti ataca a las fuerzas de Moscardó, pero estos resisten junto al río Badiel en la localidad de Muduex, donde se establece también el frente hasta el final de la guerra. Hay alguna población intermedia como Utande que se queda en tierra de nadie durante 2 años.
Así concluye, bueno, prácticamente, es decir, hoy 20 de marzo se producen los últimos avances de la batalla de Guadalajara. Todavía habrá algún combate esporádico sin cambios territoriales hasta el día 23, por lo tanto será la próxima semana cuando hable de la importancia estratégica y política de esta batalla, a modo de conclusiones. Esta semana, entre tanto, debo mencionar también que la batalla de Pozo Blanco continúa en el sector sur, en la provincia de Córdoba. El 15 de marzo, las tropas franquistas rompen la defensa republicana en Puerto Calatraveño y consiguen llegar a uno de sus objetivos, que es la carretera entre Montoro y Don Benito, ya en Extremadura. Toman la población de Alcaracejos y de allí se desvían por dicha carretera hacia el este, no hacia el norte como se esperaba el mando republicano. Se desvían hacia Pozo Blanco, de ahí el nombre de la batalla, y primer paso a su auténtico objetivo, que es la liberación de los asediados en el santuario. El día 20 de marzo, habiendo ya concluidos los combates en Guadalajara, los republicanos envían a Córdoba el refuerzo de la 13 Brigada Internacional, una unidad de carros de combate y 30 aviones, con lo cual esperan restablecer la próxima semana la situación en el frente de Córdoba. Mientras tanto, en el norte, concluye, después de casi un mes, el 17 de marzo, la última ofensiva republicana sobre la ciudad de Oviedo. Entre el mal tiempo y los contraataques franquistas, los republicanos de Llano de la Encomienda deben renunciar por tercera vez esta guerra a tomar la capital de Asturias. Además, el descalabro que han sufrido es notorio. Hay 25.000 bajas republicanas frente a solo 5.000 franquistas. Y antes de concluir esta semana, la última, por cierto, del primer invierno de la guerra, debo mencionar a la figura de Ernest Hemingway, escritor y, en este conflicto, periodista de guerra, corresponsal de guerra. Ernest Hemingway llegó esta semana a Barcelona, no está muy claro si el 16 o 18 de marzo, aunque no era la primera vez que visitaba España. Se le puede considerar casi un hispanófilo, o más que hispanista, muy aficionado a la fiesta de los toros, a la tauromaquia. Había estado en los Sanfermines de Pamplona en 1923, cuando tenía 24 años, y le gustó tanto el tema taurino y las fiestas de San Fermín que inspiró su novela Fiesta, aunque en inglés se titula The Sun Also Rise. Visitó Pamplona en San Fermines otras 3 ocasiones, 1924, 25 y 29, lo cual inspiraría otra novela inspirada también en el mundo taurino, que es Muerte en la tarde. Y después de 8 años de ausencia en España, regresa esta misma semana de marzo de 1937 como corresponsal de guerra, junto a otra periodista norteamericana, Martha Gellhorn, que se convertiría en su tercera esposa en el año 1940. A lo largo de la guerra, Hemingway visitó España 3 veces como corresponsal, una en la primavera de 1937, en la que mencionó las batallas del Jarama y Guadalajara, pero las visitó posteriormente a la época de los combates. Es decir, estuvo ya en Jarama después de febrero del 37 y en Guadalajara después de las grandes batallas de mediados de marzo. Más tarde, entre agosto y diciembre, estaría en Barcelona, Valencia y Aragón, donde ahora sí fue testigo de las duras batallas de Belchite y Teruel. Y por última vez visitaría España a finales de 1938, durante la guerra, para ser testigo de las últimas fases de la batalla del Ebro. Por cierto, durante la guerra escribió, aunque la publicó después, en 1940, la novela ambientada en la Guerra Civil Por quien doblan las campanas,
que por cierto no se inspira en ninguno de los lugares que visitó, sino en la batalla menor de la Granja, que ocurrió en mayo de 1937 y de la que ya hablaremos. Como es sabido, en los años 50 Hemingway logró ser galardonado con el Pulitzer de las Letras norteamericanas y con el Nobel de las Letras Universales en 1953 y 54. Volvería a España unos años después, en 1959 y 1960, escribiendo otro libro, este de no ficción, a modo de novela-reportaje, sobre el mundo de la tauromaquia, El verano peligroso, que ya sería publicado mucho después de su muerte, porque, como es sabido, se suicidó en 1961. Y con este recuerdo a Hemingway concluimos esta semana de conflicto. La semana próxima habrá cambios importantes en la estrategia franquista que explicaremos en base debido a las consecuencias de la batalla de Guadalajara, de la que aún no han terminado los combates, si bien sí los avances y retrocesos. Por lo tanto, muchas gracias por escucharme y hasta pronto.